Lluvias generan temor en Totonicapán luego del desborde de un río y el colapso de drenajes. 5 viviendas resultaron con daños. El mayor sindicato de trabajadores de Caminos señala irregularidades en la intención de la aprobación de la lectura de la iniciativa de ley general de infraestructura vial que se podría conocer el próximo miércoles. De abuso de autoridad y peculado por sustracción es señalado el exministro de Salud Jorge Villavicencio. Hoy llegó al juzgado quinto para escuchar los señalamientos en su contra por el supuesto fraude. La cultura japonesa llega a Uspantan Quiché a través de un intercambio cultural con música, baile y tradiciones donde la escritura y el vestuario sobresalen. Y en noticias internacionales, el Papa Francisco apoya a familias sirias e iraquíes exiliadas en Bulgaria en el marco del viaje pastoral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para las 18 horas. Precisamente esta tarde ocurrió un incidente armado en los alrededores y en el interior del Cementerio General en la zona 3. A esta hora ya ha cesado el movimiento de autopatrullas y ambulancias en los alrededores de este camposanto, pero aún existe la expectativa en los vecinos. Le estaremos informando al respecto de qué fue lo que ocurrió y ese movimiento, reiteramos, 18 horas con 5 minutos de autopatrullas y ambulancias que aún se vive en los alrededores del Cementerio General de la zona 3. El enfrentamiento aparentemente de dos pandillas generó ese intercambio de disparos y el pánico en quienes asistían a este camposanto. Le tendremos los detalles y esta información en unos instantes. Vamos a iniciar con otros temas que también se han vuelto noticia este lunes. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Le ponemos ahora al tanto entonces de lo que ocurrió esta tarde en el Cementerio General en la zona 3. Las imágenes que estamos observando de lo que ocurrió a eso de las 15 horas con 30 minutos. Varias personas sufrieron crisis nerviosa durante la balacera que se generó en el interior del Cementerio General. No hubo víctimas, pero tampoco detenidos. La Policía Nacional Civil se movilizó para tratar de encontrar a quienes ocasionaron los disparos, pero no lograron realizar ninguna captura. Los bomberos atendieron a una mujer con una posible fractura en el pie, y fue trasladada entonces al Hospital General San Juan de Dios. Niños y adultos sufrieron crisis nerviosa y también recibieron atención en el cementerio. Reiteramos, esto ocurrió esta tarde. Algunos de los particulares dentro del lugar se lograban cubrir el rostro ante la presencia de los agentes. A eso de las 16 horas con 45 minutos, las unidades de la policía decidieron retirarse del camposanto sin lograr ninguna captura. En las imágenes se observa los momentos donde la policía llegó para tratar de encontrar a quienes habían ocasionado estos disparos en un lugar que en los últimos meses se ha vuelto escenario de asaltos e incluso enfrentamientos entre pandillas por el territorio, aparentemente por extorsiones. De hecho, otro de los temas que se ha generado en los últimos días es el robo en cada uno de los mausoleos y esa depredación que se está dando de los camposantos reiteramos, los distintos sectores del Cementerio General de la zona 3. Esto ocurrió en horas de la tarde, ya la normalidad, incluso a esta hora ya el cementerio está cerrado, no se reporta ninguna persona
víctima de bala ni tampoco detenidos. Algunas personas fueron atendidas en el lugar con crisis nerviosa y una mujer fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios con una posible fractura en el pie. Esto es lo que está ocurriendo esta tarde. Actualizamos esta información para quienes nos han consultado a través de las redes sociales sobre ese movimiento de policías y ambulancias en los alrededores del Cementerio General de la Zona 3. Ahí está la cuestión. Y en otros temas, agendado para conocerse en la sesión plenaria del miércoles, se encuentra la aprobación de la lectura de la iniciativa de la Ley General de Infraestructura Vial. Por ello, el representante del mayor sindicato de trabajadores de caminos señaló que esto se está conociendo aparentemente bajo irregularidades. El sindicato mayoritario de trabajadores de caminos se presentó ante jefes de bloque del Congreso para denunciar que la iniciativa de ley 5431, Ley General de Infraestructura Vial, tiene varias anomalías, comenzando porque para aprobar sus artículos se señaló que ellos habían estado de acuerdo en la Comisión de Economía con cada uno de estos, que ahora se discuten en segunda lectura, pero señalan que nunca fueron convocados. En caminos hay 3 sindicatos, 2 minoritarios y el mayoritario que somos nosotros, el STC. En ningún momento asistimos a ninguna audiencia pública y no hemos dado ningún visto bueno para que salga a la vida jurídica la ley 5431, como se especifica en el dictamen favorable de la Comisión de Economía. Si esta iniciativa de ley 5431 le quita el 98% de funciones a la Dirección General de Caminos y nos deja con supervisión, óigase bien, supervisión y emergencias, significa que a un largo plazo, para nosotros como organización, va a haber una reducción de personal, porque específicamente para ejecutar la actividad de supervisión, simple y sencillamente se necesita un ingeniero, su pick-up y a supervisar, o arquitectos. Emergencias, las emergencias las ejecutan operadores de maquinaria pesada. Hoy por hoy somos nosotros aproximadamente de 2.500 a 3.000 trabajadores a nivel nacional en la Dirección General de Caminos. Por lo tanto, dice específicamente esta ley que va a fomentar el empleo, óigase bien, el empleo. Pero la pregunta es si va a fomentar el empleo formal o va a fomentar el empleo por contrato. Algunos parlamentarios solicitaron la exclusión de este tema del orden del día previsto para el miércoles 8, señalando que con las denuncias y dudas interpuestas, esto no puede seguir en discusión, enfatizando que todo recurre a una agenda político-electoral. Solicito de que esta iniciativa no se siga agendando hasta que no haya un consenso con los trabajadores, y yo personalmente el día miércoles voy a solicitar que se saque de la agenda hasta que ya sea que la Comisión de Economía los invite o que se vuelva a analizar esta iniciativa en la Comisión de Comunicaciones, porque no sé por qué se hizo en la de Economía cuando tiene que ver con un tema de infraestructura. Para eso hay comisiones específicas en el Congreso y se ve que es parte de una agenda electorera, una iniciativa que no creo que sea el mejor momento para pasarla con tantas dudas que se tiene. Pero para otros parlamentarios, estas acciones de querer sacar de agenda legislativa la iniciativa también tienen intereses proselitistas. Personal permanente solo hay 382 ya en caminos. Personal supernumerario hay 1000 y pico, pero ese personal supernumerario es temporal, por un lado. Por otro lado, me pareció muy interesante que de 3.300 millones de inversión, 3.200 siempre se use para empresas privadas, con lo que ¿qué contratistas se están favoreciendo aquí? Entonces quiere decir que de todos modos, si con ley o sin ley, es la empresa, la iniciativa privada la que de todos modos se está favoreciendo del presupuesto de inversión en los 3.300 millones. Entonces aquí por lo menos sería regularizarlo, hay que ponerle mucha atención, porque una diputada con ánimo también muy electorero habló de que iba a pedir que se sacara la ley, que se saque de la agenda, no hay ningún problema, que se discuta y se debata.
Y si no hay viabilidad y no hay momento para discutirlo, pues ahí que se quede, ¿verdad? El principal temor que tiene el Sindicato de Trabajadores de Caminos es saber qué pasará con los trabajadores de la institución, indicando que temen ser despedidos de aprobarse esta ley. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Luis Acche. 18 horas con 12 minutos para este miércoles. Está previsto también conocer en tercera lectura la iniciativa de ley 5272, protección de la vida y la familia, que ha generado polémica y ha dividido a varios sectores por distintos artículos que, a criterio de algunos diputados, repiten sanciones ya estipuladas en la Constitución de la República y que además endurecen las penas contra el aborto, principalmente contra aquellas madres que de manera natural pierden a sus bebés. Un punto que ha generado discusión y que diputados buscaban sacar del orden del día para que sean analizados los artículos de mejor manera, pero que por mayoría quedó previsto que se conozca en el punto sexto del orden del día para el próximo miércoles en la sesión plenaria. Escuchemos las declaraciones de la diputada del Partido Encuentro por Guatemala, Ninette Montenegro. En época electoral se lanza una iniciativa extrayéndola de la Constitución, del Código Civil y del Código Penal, con el ánimo de querer confrontar a la población y engañándola y haciéndole creer que aquí se está propiciando cuestiones fuera de lugar, cuando la ley ya la prohíbe. Por un lado. Por otro lado, AFI, que ustedes saben que es una institución que ha peleado mucho por esta ley, manda 8 observaciones y ustedes las pueden ver, están en las redes y salió hoy en un diario escrito, en donde él le preocupa a AFI, al asesor jurídico de AFI, al director jurídico de AFI, que muchísimos artículos de la ley, pero dice que menciona uno. Que es el artículo 4, en donde le preocupa que un aborto espontáneo pueda ser penalizado. Cualquier mujer en edad reproductiva con mucho dolor puede lamentablemente tener un aborto involuntario, espontáneo, y encima del dolor psicológico, físico y emocional, todavía puede ir a prisión mientras se aclara si de verdad fue así o no. Sí, qué delicado, y la misma AFI dice, esto es delicado, esto no se puede poner. Y si AFI lo dice, que es la asociación que lucha por la familia, allí hay que revisarlo. Eso es lo que yo pensaría. Y además me parece como reiterativo, si el Código Civil ya dice cómo es el matrimonio entre una mujer, también lo dice la Constitución, y ya se penaliza el aborto, ¿por qué lo vamos a repetir en una ley? Y en otros temas, Carlos Bielman, exministro de Gobernación implicado en el caso de ejecuciones extrajudiciales, saldrá de prisión mediante el pago de una fianza de 1 millón de quetzales por resolución de la jueza Claudette Domínguez. A criterio de la juzgadora, no existe peligro de fuga y decidió favorecer al exfuncionario que está procesado por tortura en el caso conocido como el Infiernito. La jueza valoró que tampoco existe peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. El exfuncionario queda con arraigo, obligación de firmar un libro de asistencia del Ministerio Público cada 15 días y la prohibición de acercarse al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil. Carlos Roberto Bielman Montes, exministro de Gobernación, tiene prohibido comunicarse con los demás procesados en el caso relacionado con el asesinato de 2 reos y un hondureño y la tortura de 4 reos en el año 2005. El exfuncionario estuvo en la prisión militar Mariscal Zavala durante 6 meses y 7 días debido al avance de una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y la jueza quinto de instancia penal otorgó medida sustitutiva al exministro de Salud del tiempo del expresidente Otto Pérez. Hablamos de Jorge Villavicencio. Le imponen arresto domiciliario y el pago de una multa de 25,000 quetzales. Quedó ligado a proceso por 2 delitos cuando aparentemente firmó el pacto colectivo con el Sindicato de Salud. En la audiencia de primera declaración, el exfuncionario Jorge Villavicencio escuchó la descripción de los hechos por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción en forma continuada. El señalamiento del fiscal Henry Recinos en su contra
es que el ministro de Salud pagó 14 millones de quetzales al abogado César Landelino Franco López. Ese dinero provenía de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios y se dejó de comprar medicamentos, productos reactivos y material quirúrgico. Consintió que el señor César Landelino Franco López sustrajera la cantidad de 14 millones de quetzales, los cuales le fueron pagados en concepto de honorarios. El exministro de Salud Jorge Villavicencio se defendió de los señalamientos en su contra. Declaró ante la jueza Judith Secaida, a quien le aseguró que se le acusó y denigró cuando no ha cometido ningún delito. Se me ha acusado de fraude, se me ha denigrado a mí, a los miembros de mi familia, y eso para mí es bastante preocupante. Yo me he puesto a disposición de los tribunales correspondientes desde el 2015. Vecinos explicó que por el pago de cuotas y viáticos, la cartera de salud repartió 34 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Y la solicitud de antejuicio contra el diputado Óscar Armando Escrivá Morales fue ratificada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, esto ante la Sala Segunda de Mayor Riesgo. El parlamentario será citado para el próximo lunes 13 de mayo. La CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad se presentaron en tribunales para continuar con el proceso que busca quitar la inmunidad al legislador vinculado en el caso Construcción y Corrupción con empresas contratistas del Estado. El día de hoy, a las 10 de la mañana, fui citado por parte del juez pesquisidor, el magistrado presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, para ratificar el antejuicio presentado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en contra del señor Óscar Armando Escrivá Morales, quien es diputado al Congreso de la República. La FECI y la CICIG consideran que existen indicios de que el legislador se encuentra estrechamente vinculado con las empresas Montañas Nacionales S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica S.A. El diputado Escrivá será citado el próximo lunes 13 de mayo para que presente las pruebas de descargo. Posteriormente, el juez pesquisidor realiza diligencias como citar al señor Óscar Armando Escrivá Morales para que él ejerza su derecho de defensa, y posteriormente pues el juez pesquisidor tiene que emitir un informe a la Corte Suprema de Justicia para decidir si se le levanta o no la inmunidad. Esas empresas fueron contratistas del Estado cuando el actual diputado era funcionario en el Ministerio de Comunicaciones, entidad que adjudicó los proyectos. Por esa relación, el diputado Escrivá pudo cometer los delitos de concusión y fraude. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Continuamos con más noticias. Vamos ahora a conocer detalles de otra información. ¿Qué ocurre con la electricidad en Retaluleu? 5 comunidades contarán con el servicio de energía eléctrica. Esto luego de que varios años atrás realizaron las gestiones ante las autoridades. Las comunidades que contarán con el servicio son El Rodeo, La Jocotada y Montelimar en la cabecera, mientras que de Champerico serán El Manchón y Victorias 3, con los que se beneficia a por lo menos 500 familias que esperaron unos 10 años para que la energía eléctrica llegara a sus pueblos. Es un logro que gracias a Dios damos a ello por este proyecto de suma importancia para nuestra comunidad, ya que primero Dios contamos con energía, de darlo por hecho, primero Dios. Algunos vecinos consultados comentaron que la mayoría son familias pobres que utilizan candelas para iluminar sus viviendas, mientras que hay otros que tienen la posibilidad de tener un generador. Sin embargo, eso implica gastos innecesarios por el consumo de combustible. Nosotros estamos dando continuidad a un proceso que se ha venido llevando a cabo más o menos desde hace 3 años para electrificar comunidades de Retaluleu. Hay 5 comunidades que iniciaron su gestión y nosotros estamos dándole continuidad al proceso con el cual se inició una gestión tiempo atrás. Las autoridades informaron que iniciaron los trabajos de instalación de postes y cableado en El Rodeo. En 2 meses contarán con el servicio domiciliar y alumbrado público. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y la organización civil Ostuncalco Transparente, que desde el 2016 fiscaliza la gestión del alcalde de San Juan Ostuncalco en Quetzaltenango, publicó en las redes sociales que la comuna invirtió 35,000 quetzales en un viaje a las playas de Monterrico, esto en Santa Rosa.
para agasajar a los empleados municipales. Los documentos que fueron obtenidos por medio de la Oficina de Acceso a la Información muestran que con fondos municipales se compraron almuerzos por 115 quetzales para cada empleado municipal. Contraloría de Cuentas y el Ministerio Público tendría que ver eso. Nosotros como pueblo lo único que estamos haciendo es hacerle ver a la población para que realmente miren cómo se están gastando nuestros impuestos. El secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Carlos Ortega, manifestó que para hablar sobre el tema se necesita una carta dirigida al sindicato de la comuna. Entonces tendría que ser algo formal, por escrito, del medio que quiera la información, que estemos todos una hora estipulada para poder dar la información. El alcalde confirmó el gasto y expresó que cada año los empleados municipales efectúan 2 viajes pagados por la comuna. El 30 se fue al paseo, ya el día primero, el día de asueto, que todos los trabajadores descansan. Son situaciones que no podemos, digamos, negarlo porque ellos se lo han ganado por derecho, ¿verdad? Y un alcalde ahorita que venga a quitárselo, emplazan la MUNI, empiezan a trabajar con el mal deseo y dignificar un poco al trabajador. Yo creo que el trabajador necesita dignificación para que también ellos puedan trabajar con pasión y con amor hacia su pueblo. Rogelio Pérez Juárez, concejal quinto, y que se autonombra concejal de oposición, dijo desconocer la cantidad de dinero que se gastó en el viaje. Sí, hay unas facturas ahí. Yo diría que acude la tesorería o finanzas, que tenemos una comisión de finanzas. Pero usted como concejal ni fui a la excursión, 2 días me reservo. La plataforma ciudadana también denunció que la comuna en abril para una sesión de consejo pagó 1.400 quetzales por 10 almuerzos para los integrantes del consejo. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, Maynor Toc, noticiero Guatevisión. Y una intensa granizada acompañada de fuerte lluvia afectó la tarde de este lunes varios municipios de la zona norte de Quetzaltenango, donde los vecinos reportan daños en los cultivos de maíz. Yesenia Rodas, vecina de San Carlos Sija, comentó que en esa zona ha llovido en las últimas semanas de forma normal. Sin embargo, esta tarde se desató una fuerte tormenta que provocó la caída de granizo. Pasada la lluvia, los campos y las montañas lucieron un manto blanco de hielo que después de una hora desapareció para dar paso a un intenso frío que esta tarde se dejó sentir en la cabecera departamental. Según los reportes, en las comunidades Plan de los López, Recuerdo a Barrios, El Rodeo y la Estancia de la Virgen, el hielo alcanzó una altura de 20 centímetros. Al respecto, las autoridades correspondientes no se han pronunciado sobre lo que ocurrió en Quetzaltenango. El vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, David de León, comentó que también se registró caída de granizo esta tarde del lunes 6 de mayo en San José, Ojetenam, San Marcos. Debido a la ocurrencia de este fenómeno natural, no se reportan en ambos municipios daños. De León agregó que el INSIBUME indicó que la estación lluviosa ha iniciado en la Boca Costa y en el suroccidente del país, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias. Mientras tanto, CONRED está en apresto ante cualquier eventualidad. (18:28). Abundante información esta tarde del lunes 6 de mayo. Hablábamos al inicio de la balacera que ocurrió en el Cementerio General en la zona 3, luego esta fuerte granizada que cayó en Quetzaltenango y ahora se destapa un nuevo caso de corrupción y ya se esperaría que se presenten por lo menos 8 solicitudes de antejuicio, incluyendo diputados y un actual ministro del gobierno del presidente Jimmy Morales. Es Dulce Rivera, que se encuentra en Torre de Tribunales y quien nos amplía al respecto de esta información de última hora. Dulce, adelante.
¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. Desde la Torre de Tribunales les compartimos a ustedes esta información de última hora, y es que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la CICIG, estaban presentando ya 8 solicitudes de antejuicio. Se trata de 7 diputados actuales y del ministro de Economía. Esto en un nuevo caso denominado por las autoridades del Ministerio Público y la CICIG, caso de corrupción, en el cual se involucra a estos diputados de haber participado aprobando leyes, pero a través de sobornos, principalmente con una ley que se denominó en su momento la Ley Tigo, según lo que han manifestado las autoridades. Estamos justo acá en el lobby de la Torre de Tribunales, en donde se presentan todas estas diligencias por parte del MP y de la CICIG, y vamos a dar a conocer entonces los nombres de las personas que están siendo, en estos momentos enfrentarán un proceso de antejuicio. En primer lugar tenemos a Estuardo Galdames, actual diputado del partido FCN Nación, pero también candidato a la presidencia por esta agrupación política. Él estuvo figurando como diputado del Partido Patriota. También tenemos al diputado Juan José Porras, al diputado Haroldo Quej, al diputado Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro, Marco Antonio Orozco y al ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela. Esta es la información que ha proporcionado todavía el Ministerio Público en este caso, en el cual están dando a conocer que los congresistas habrían condicionado su voto a las decisiones del Ejecutivo para cobrar por la aprobación de leyes, como lo repito, la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles, pero también la elección de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, hechos que ocurrieron en 2014. También la elección del Contralor General de Cuentas y la designación de la Junta Directiva y comisiones de trabajo del Congreso de la República. Algo importante en este caso es que un exdiputado del PP es el que está sirviendo como testigo en el caso y ha colaborado con el MP y la CICIG a través de otorgar pruebas, tanto como chats, así también como algunas llamadas que se habrían realizado entre estas personas que al final colaboraron para que a través del Congreso se aprobara una ley que favoreciera a cierto sector y ellos así cobrar parte del soborno para aprobar estas leyes. Estamos acá en Torre de Tribunales y estaremos ampliando esta información más adelante. Con imágenes de María René Barrientos, William, regreso contigo al set principal. Dulce, antes de continuar con más noticias, quisiera que reiteráramos de nuevo esta información, reiteramos esa información urgente de lo que se esperaría por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. Se está hablando de presentar solicitud de antejuicios, incluyendo a un diputado, pero que ahora está compitiendo por la presidencia, por parte del partido oficial. Por favor, te pediría que de nuevo nombráramos los nombres de las personas contra quien se estaría solicitando esta solicitud de antejuicio, valga la redundancia, pero también los detalles de qué es esta investigación, por lo menos los detalles que se saben hasta el momento por los cuales se están presentando estas solicitudes. De nuevo, vamos contigo. Sí, William, exactamente. El diputado que está buscando ahora la presidencia y quien ahora enfrenta este proceso de antejuicio es Estuardo Galdames. Recordemos que él integró la bancada del Partido Patriota en 2014 cuando se dio esta compra de voluntades aparentemente señalada por el Ministerio Público y la CICIG. Pero también estamos hablando de diputados actuales que están buscando la reelección con otras agrupaciones políticas. Por ejemplo, el caso de Boris España, que integró la bancada del Partido Patriota, ahora es independiente, pero correrá por el partido Todos. Gustavo Arnoldo Medrano, el hijo del exalcalde de Chinautla, también está siendo antejuiciado. Es un segundo proceso en contra de él porque él también está en otro caso de corrupción, siempre con la corrupción de la alcaldía de Chinautla, y él está buscando convertirse en alcalde por el Partido Unionista. Y tenemos el caso también de Haroldo Quej, que perteneció al Partido Patriota, pero que ahora está con la UNE, con quien también busca la reelección
y otros diputados pues que no buscarán la reelección, como Juan José Porras, pero que fue uno de los congresistas más activos durante el gobierno del Partido Patriota desde el Congreso de la República. Como repito, pues el caso denominado por el ente investigador como un ejemplo de la captura de Estado, pues tienen diferentes evidencias testimoniales, también así como chats interceptados, correos electrónicos y fotografías, además de este exdiputado del PP, de quien se reserva el nombre, que está colaborando con las investigaciones, y esto es lo que han dado a conocer las autoridades. Entre los delitos que se les podría imputar a los señalados se encuentra cohecho pasivo, lavado de dinero y violación a la Constitución, esto último por violar la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Recordar también que dentro de este caso se estaría colocando a Roxana Valdetti como la operadora de los pagos, esto cuando ella fungía como vicepresidenta del país. Además, que se tiene información que los pagos presuntamente habrían provenido de la empresa Tigo y del actual ministro de Economía, Acisclo Valladares. Esto pues es parte de la investigación que ha realizado el MP y la CICIG y que se da a conocer pues este lunes 6 de mayo. También recordar que con base en el número de los diputados del partido oficial entre 2012 y los primeros meses de 2015, los pagos podrían haber alcanzado los 57.8 millones de quetzales. Abundante información, gracias Dulce. Estaremos pendientes en los momentos en los que se realicen las declaraciones por parte del Ministerio Público o bien por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad luego de la solicitud, presentar esta solicitud de antejuicio en contra de estas personas. Vamos a recalcar los nombres de nuevo a raíz de que es una investigación que a esta hora se ha dado a conocer. Estuardo Galdames, diputado y candidato presidencial del partido FCN Nación, Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirna Figueroa de Coro, Marco Antonio Orozco y el actual ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, contra quien se estaría presentando una solicitud de antejuicio. Reiteramos, este es el caso denominado como un ejemplo de captura del Estado. De nuevo, funcionarios y exfuncionarios del Partido Patriota se ven involucrados en este proceso judicial y la solicitud de antejuicio. El caso de defraudación aduanera de la línea, el caso de terminal de contenedores Quetzal y el caso de cooptación del Estado, que también ha involucrado en ese entonces el presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y otros de los casos. Hoy surge este nuevo proceso por el cual se estaría presentando la solicitud de antejuicio por lo menos contra 8 personas. 18 horas con 36 minutos, información de última hora que se ha generado en Torre de Tribunales. Y en otros temas, para mañana el Tribunal Supremo Electoral analizará las inscripciones de los candidatos que tienen señalamientos en contra por delitos de narcotráfico o bien otros casos. Así lo dio a conocer el magistrado presidente de esa entidad durante una conferencia de prensa. Diferentes candidatos son altamente cuestionados por señalamientos en su contra. Sin embargo, hasta el momento continúa en pie su candidatura. Para este martes, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral tiene contemplado reunirse y realizar una revisión. Así lo explicó el presidente de esta entidad, Julio Solórzano. En ese caso concreto, pues, como usted bien lo indica, hay un planteamiento por parte de una organización, el cual conocimos, pero debemos de analizarla y poderla resolver, no solo en ese caso concreto, sino otros casos que cada magistrado planteará en la sesión de mañana. Solórzano prefirió no referirse a nombres debido a que indicó que dicha revisión no tiene dedicatoria. ¿Cuántos casos? Tampoco no sabemos, puesto que cada magistrado llevará al Pleno los casos que estime que deben de ser analizados. Sin embargo, entre los candidatos señalados se encuentra Roberto Arzú, que va para la presidencia por el partido PAN Podemos, que tiene una denuncia en Estados Unidos. También se encuentra el diputado José Ubico, quien cumplió una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Y el alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, Otoniel Lima, que busca la reelección y que tiene un antejuicio planteado en su contra por narcotráfico. El caso de Mario Estrada, ex candidato de la Unión Nacional del Cambio, ilustra la incrustación del crimen organizado en las elecciones.
forma parte de todo el quehacer del tribunal, no es que hagamos una mesa en concreto, es una preocupación, es un hecho real, pero que es difícil poderlo controlar, no le corresponde al Tribunal Supremo Electoral el controlar el tema del narcotráfico, estos son hechos fuera del ámbito electoral, pero que están e influyen dentro del proceso electoral, eso sí es cierto. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. Y la misión del Fondo Monetario Internacional concluyó que Guatemala necesita un diálogo nacional, subir la recaudación y mejorar su clima de negocios. La jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional, Esther Pérez Ruiz, que visitó el país y evaluó diferentes indicadores en el país, recomendó la aprobación de leyes que empujen el crecimiento económico. La misión del FMI afirmó que existen varios indicadores económicos que muestran un desempeño positivo y que muestran que el crecimiento sería superior al 3% para el 2019. Uno de los sectores que reflejó dinamismo es el de construcción. Para que exista mencionado crecimiento es necesario elevar la inclusión financiera para que el crédito influya en el aparato productivo, no solo en las grandes empresas, sino a todos los sectores, enfatizó Pérez. Revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria. Guatemala debe y puede forjar un diálogo nacional para impulsar las reformas de alcance a las que nos referíamos en la regeneración del sector público, en la dinamización del clima inversor, que mejoren los estándares de vida de los guatemaltecos. Agregaron que el país debe continuar con los esfuerzos anticorrupción, se debe trabajar en la prevención y corrección. Además, el Ministerio Público debe tener independencia financiera. Entre las conclusiones se prevé que el crecimiento económico a corto plazo repunte en un contexto de expectativas de inflación bien ancladas. Los riesgos de las perspectivas económicas se inclinan a la baja. Un gasto social y de infraestructura productiva bien orientado promoverían el crecimiento del sector privado y la consecución de dos claves. El gobierno debería reafirmar su compromiso con la estrategia anticorrupción. La salida de la CICIG resalta la necesidad de preservar los logros legales e institucionales alcanzados durante su colaboración con el Ministerio Público y de dar continuidad a los casos pendientes. Luego de la primera vuelta presidencial, la misión del FMI volverá a Guatemala para reunirse con los candidatos que salgan electos. Con información de Urias Gamarro por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta. Y en el primer informe financiero, los partidos políticos reportaron al Tribunal Supremo Electoral precios por debajo de los precios reales. La idea, según expertos, es lograr estirar el techo de campaña fijado por el Tribunal Supremo Electoral. Cada mes los partidos políticos deben reportar al TSE los ingresos y gastos de funcionamiento y de campaña electoral. Incluso deben describir los aportes no dinerarios que reciben de sus simpatizantes y colocar el costo del producto en el mercado. Sin embargo, el primer reporte presentado a la unidad de fiscalización muestra cómo los partidos políticos han tratado de manipular las cifras para no afectar el techo de campaña, que fue fijado en 29 millones de quetzales para cada organización. Una revisión a los reportes de los partidos de los 8 candidatos presidenciales que lideran la encuesta libre da cuenta que no reportaron el valor real en estos casos. La UNE registró un jingle político en Villacanales a 800, el Partido Valor un video en Morales y Zabal a 15 quetzales, una canción en ese mismo lugar a 10, un jingle en Fraijanes a 300 y el Partido Todos, un anuncio publicitario en Antigua Guatemala a 2.500. Se cotizó los precios de jingles políticos, temas musicales, canciones y anuncios publicitarios. El valor varía según la calidad y la producción, pero rondan entre los 700 y los 3.500 quetzales, y no a 10, 15 u 800 como lo registraron las agrupaciones. También hay inconsistencias en los precios reportados en alimentos. Por ejemplo, el Partido UNE registró que recibió tamales en Cobán y que habrían costado 2.50, 3 y 5. Al cotizar, estos se encuentran entre 4 y 8 quetzales. El Partido Valor registró que recibió 100 almuerzos en Jutiapa a 10 quetzales cada uno, pero la cotización es que el más barato en esa región cuesta 12.
El partido Vamos reportó la donación de 125 almuerzos en Coatepeque, Quetzaltenango, a 10 quetzales con 40 centavos cada uno. Al cotizar, estos están entre 17 y 20. Mientras el partido UCN registró 200 almuerzos en Zacapa a 15 cada uno. En ese departamento se cotizan a 17. Pero también hay otras cuentas que no cuadran. Por ejemplo, el alquiler de un terreno en Camotán, Chiquimula para una valla por 6 meses. La UNE dijo que su costo era de 25 quetzales, pero en realidad la renta está entre los 300 y los 500 quetzales al mes. El alquiler por 11 días de una sede en el Palmar Quetzaltenango se encuentra a 500 y no a 150 como lo reportó el partido Valor. La hora de marimba en San Jerónimo, Baja Verapaz se cotiza a 200 quetzales, por lo que las 10 horas de servicio para el partido Vamos no pudo costar 250. Lo mismo ocurre con la hora de servicio de sonido, ya que se encuentra a 125, con poco equipo, una diferencia con los 350 que reportó el partido Vamos por 5 horas. O las 200 playeras con serigrafía registradas por el partido UCN a 10 quetzales en Hualanzacapa, cuando su precio está en 17. No se pudo obtener información de Semilla, PAN, Podemos y Humanistas, porque en sus informes financieros no reportaron aportaciones no dinerarias. Ahora la unidad de fiscalización deberá analizar los reportes y podrá dar unos días para que los partidos políticos enmienden la información que proporcionaron. De lo contrario, podrían ser sancionados. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Jairo Flores, denunció que el hermano del presidenciable Mauricio Radford estaría detrás de su equipo del proyecto político como financista, afirmando que estaría utilizando fondos del Estado, algo que el presidenciable de fuerza negó. La denuncia pública realizada por el diputado Jairo Flores señala que William Radford, actual representante de la empresa TecniArc, contratista del Estado en 2 carteras, estaría financiando la campaña política del partido Fuerza, donde su hermano, candidato a la presidencia, es Mauricio Radford, señalando que este año se incrementó el monto que recibía en contratos. Lo que sucede aquí, señoras y señores, es muy sencillo. Jimmy Morales y el gobierno está financiando al partido de Radford y debe tener también dentro de sus estructuras a gente del gobierno para que vaya a diferentes puestos. ¿Cómo demuestro esto? Aquí está el resumen de los datos de Guatecompras. La empresa del señor Radford, una empresa que traía proyectos que oscilaban entre 1 millón y 4 millones, y en el 2017 sube a 48 millones de adjudicaciones y en el 2018 sube a 47 millones. ¿Qué empresa tiene un brinco tan representativo y tan significante en un año electoral? Esa es la explicación que yo quiero que dé el señor Radford, que él explique primero si el señor William Estuardo Radford Hernández es su hermano. Segundo, si es su hermano, ¿por qué brincó tanto en esos montos de adjudicación en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de Comunicaciones, que son 2 funciones completamente diferentes, pero él adjudica con la misma empresa que se llama TecniArc en las 2 instituciones de gobierno? Ante la denuncia, el candidato a la presidencia, Mauricio Radford, llegó al Congreso para indicar que todo se trata de denuncias políticas, ya que él tiene 240 financistas que están registrados ante el Tribunal Supremo Electoral y ninguno de ellos es su hermano. A nosotros nos parece de mal gusto las declaraciones del diputado Jairo Flores en el sentido de decir de que mi hermano William Radford está financiando nuestro partido y que lo está haciendo con fondos que provienen del Estado. Mi hermano William es otra persona independiente, él tiene 25 años de ser constructor y nos llevamos muy bien, pero él no es financista de la organización política nuestra. No obstante eso, el día de hoy él fue citado a la bancada de la UNE para poder hablar con relación de este tema. Nos parece que no es la forma de hacer esa fiscalización en estos momentos, porque esto la población entenderá que es un tema eminentemente político. Nosotros queremos hacer un llamado y pedirles a los diputados de UNE que hagamos un juego político de altura, que se atrevan a competir con nosotros en la forma en que se debe de hacer y no utilizar estas argucias para poder malinformar a la población. La candidatura de Radford aún está en suspenso luego de que el Tribunal Supremo Electoral anulara su inscripción por tener un proceso abierto en tribunales. Radford ya apeló ante la Corte Suprema de Justicia, quien le rechazó su acción dejando en firme lo resuelto por el TSE y ahora se encuentra accionando ante la Corte de Constitucionalidad. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara Luis Acche.
Y antes del corte le informamos que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, lamentó y rechazó el ataque armado que ocurrió el domingo en San Andrés Petén, en el que estaba el alcalde Milton Méndez y falleció Selvin Monterroso, quien iría en la planilla municipal. Obviamente cualquier acto, y mucho más cuando es contra la vida, contra la integridad de los ciudadanos, sean candidatos, no sean candidatos, eso no es lo relevante. Es un tema tan delicado para un Estado de que se ocurran hechos como estos y obviamente el Tribunal Supremo Electoral dentro del ámbito los rechaza y los condena. Los alcaldes de Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, junto a representantes de varias instituciones, se reunieron en las instalaciones del Instituto Nacional de Fomento Infom de Quetzaltenango para entablar una mesa de diálogo y celebrar la suscripción de acuerdos de convivencia pacífica. Además, se aprobó una ruta de seguimiento por parte de la Comisión Técnica para resolver el problema limítrofe entre ambos municipios. Dentro de los acuerdos suscritos están el respetar la libertad de la locomoción dentro y fuera de los municipios, resolver las diferencias, controversias, disensos y conflictos antes y durante y después del análisis, estudio y formulación de una propuesta de solución integral entre ambos pueblos. Entre otros convenios están el aceptar la presencia y actuación de los miembros de la institucionalidad estatal como facilitadores y mediadores para darle transparencia, legalidad y legitimidad al presente proceso de diálogo. Y sobre todo, a requerimiento de las autoridades municipales y comités comunitarios, se solicitará la presencia de las fuerzas combinadas de seguridad en dichos municipios como una obligación del Estado de Guatemala. Por último, se debe generar apoyo psicológico a niños, niñas, mujeres y hombres afectados por los actos violentos de los últimos días y se procederá a la identificación de personas o grupos que hayan cometido actos delictivos para la aplicación de las respectivas sanciones penales en este conflicto que involucra a Nagualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá. Y las lluvias que se registraron el fin de semana significaron para familias de la cabecera departamental de Totonicapán temor y angustia. Esto debido al desborde de un río y a que se taparon los drenajes. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres afirmó que 5 fueron las viviendas que resultaron dañadas. Este lunes, las familias cuyas viviendas se inundaron en la cabecera de Totonicapán iniciaron las tareas de limpieza y lamentaron las pérdidas y los daños. Dimos colaboración al señor alcalde que nos hicieron favor, que nos puede mandar un tractor para sacar la suciedad. No puedo salir, no puede ir a defenderme en otro lado. Lo que hizo, me quedé así con un perrito y nuestras cosas. De acuerdo con la Conred, las áreas afectadas fueron la zona 1, el paraje Parramón, zona 2 y áreas de la zona 3, así como el cantón Coxaj. Detectar 5 viviendas con daños de leves a moderados a los cuales se les brindó una respuesta evaluando las viviendas y determinando qué necesidades tenían y así también poderlos ayudar. Vecinos manifestaron que no habían recibido apoyo de las autoridades para retirar el lodo acumulado y según la Conred, esas tareas están a cargo de la comuna, por lo que el síndico responsable manifestó que alquilaron 2 retroexcavadoras y 4 camiones. Estuvo limpiando el día de ayer, también el día sábado se estuvo limpiando en la comunidad de Tres Coronas porque allá el río colapsó y el sentido de que se tapó de tanta basura, ¿sabe? Imagino del centro de las comunidades, raíces de árboles, colchonetas y un montón de basura. Esta tarde cayó un aguacero acompañado de granizo en el departamento. Desde Totonicapán, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. ¿Qué tal está?
tal? Muy buenas tardes. A continuación les comparto el pronóstico del clima para las próximas horas de hoy lunes como inicio de semana. Y les comento que persiste el ingreso de humedad por ambos litorales del Atlántico y del Pacífico. Y junto con el ambiente cálido que se pudo sentir en esta mañana, se generarán lluvias para esta tarde, especialmente en los departamentos de la costa sur hacia el centro de nuestro país. Y posibilidad de tormentas severas locales en regiones altas como el occidente, donde no se descarta la posibilidad de caída de granizo, y se pronostica ingreso de nubosidad en la cadena volcánica de nuestro país. A continuación, las condiciones para los departamentos de la costa sur y el oriente, donde tendremos un cielo parcialmente nublado para esta noche. El día de mañana persisten las mismas condiciones con posibles lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas. Y a continuación, las condiciones para la meseta central y occidente, donde se pronostica un cielo parcialmente nublado, y para el occidente posibles lluvias acompañadas de tormentas eléctricas para esta noche, bajas en las temperaturas y no se descarta la posibilidad de caída de granizo. Más adelante continuamos con más información respecto al clima.